Les saludo en el nombre del Señor, pueblo de Dios, que en este día tengan un lindo día de familia en el Señor. Que la paz del Altísimo repose sobre cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos concede de poder compartir la palabra del Señor, adentrarnos a las Escrituras, porque por ellas nosotros conocemos, llegamos al conocimiento de Dios, ¿cierto? Por ella nosotros recibimos de Dios Altísimo sabiduría, gracia y propósito, porque es lo que la Biblia nos enseña. Cuando Él nos llama, cuando Él pone sus ojos de misericordia sobre nuestras vidas para llamarnos, ¿cierto? Debemos darnos por satisfechos de que el Creador de la vida nos esté llamando. Y justamente vamos a hablar en este día de un llamado de un hombre muy conocido en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, el cual es el apóstol Pablo. Yo quisiera compartir con ustedes en este día su conversión. ¿Cómo fue realmente la conversión del apóstol Pablo? Y eso lo encontramos nosotros, yo le invito a que vaya conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 9, del 1 al 9. Hechos capítulo 9, del 1 al 9, allí nos narra la palabra del Señor, la historia de este varón, que tiene mucho que ver con nuestras propias vidas. Todas las Escrituras son inspiradas por Dios, ¿cierto? Y por el Espíritu Santo, para que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. Y dice así, Hechos capítulo 9, del 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, dice, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este es el encuentro que tiene el apóstol Pablo, en este caso, en Saulo, en ese tiempo todavía no era Pablo. Este Saulo tiene el encuentro con Dios a través de la persona de Jesucristo, quien le habla directamente y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Nosotros podemos ver que Saulo, ¿cierto?, tenía autoridad de parte de las autoridades eclesiásticas de su época para perseguir a los cristianos, que en ese tiempo no se les llamaba cristianos sino los del camino. Amén. Como dice lo que leíamos recién nosotros: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Se les llamaba los del camino. Y Saulo, en este caso, ¿cierto?, iba tras ellos para cumplir lo que él creía que estaba bien. Aquí hay una potestad que hasta el día de hoy está sobre las iglesias, que es la religiosidad, y que va de la mano con la tradición. Y este apóstol Pablo, ¿cierto?, era religioso, era el fariseo de su época, era un hombre que tenía autoridad, era doctor de la ley, y según él aplicaba la ley, porque el hombre, cuando cree saber lo que está haciendo, ¿cierto?, aplica la ley de alguna manera, aunque sea pasando por sobre las personas. Y fue el caso de Saulo, ¿cierto? Seguimos leyendo nosotros, el verso 5 dice: y él le dijo: ¿quién eres, Señor?
y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Esa es la primera parte de la conversión de Saulo, o en este caso de Pablo, antes de conocer al Señor. Él creía estar haciéndolo bien. Hay muchas personas que se van contra los justos, contra los hijos de Dios, contra los cristianos, pensando que lo están haciendo bien. Pero la verdad es que cuando hay un espíritu de religiosidad, no deja ver. Están ciegos, como los ídolos a los cuales adoran las personas religiosas, que tienen ojos mas no ven, tienen oídos mas no oyen, pies tienen mas no andan, tienen que cargarlos. Esa es la religión. Pero cuando se encuentra con el camino, por eso que se les llamaba en ese tiempo a los discípulos de Jesús los del camino, porque Él dijo en una oportunidad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y justamente a Saulo se le aparece Jesús en el camino, cuando él iba persiguiendo a los cristianos. Había pasado un tiempo en que este mismo Saulo fue testigo, ¿cierto?, y consintió en la muerte de uno de los discípulos, llamado Esteban, que se le llama el primer mártir cristiano, ¿cierto? Él ya había vivido esa experiencia, había salido de eso e iba, ¿cierto?, haciendo lo que a él le parecía que estaba bien. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esa luz que enceguece a los que creen ver, pero que alumbra a los que siguen al Señor, porque ahí hay una diferencia de esa luz, ¿cierto? Así como el agua, ¿cierto?, cuando nosotros la bebemos en su justa medida y la tenemos en nuestras casas y en los campos para la siembra, ¿cierto?, es beneficiosa, pero cuando viene de golpe, ¿cierto?, es destructiva, ¿cierto? Así también la luz de Cristo. Cuando la luz de Cristo alumbra, ¿cierto?, a los hijos de Dios, es para indicarles el camino. Pero cuando alumbra a los que creen ir en el camino, pero van, ¿cierto?, en persecución de los cristianos, entonces es ceguera, esa luz ciega. Y fue lo que ocurre con Saulo, porque dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta frase, ¿cierto?, es importante que nosotros la entendamos. Primero, ¿por qué le dice Saulo, Saulo? Sabemos que cuando Dios repite algo es porque está firme, está seguro. Es algo que Dios va a hacer y nadie lo puede cambiar. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Recuerdo cuando llamó a Moisés, ¿cierto?, y iba por el desierto, cuando se encuentra con la zarza ardiendo. También Dios llama a Moisés, llamándole: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Así también, cuando llama a sus discípulos, cuando llama a sus profetas, Dios repite: Samuel, Samuel, cuando llamó a Samuel también. Y nosotros podemos ver eso. Ahora, nosotros hemos recibido del Señor un llamado, gloria a Dios, pero falta que ese llamado sea confirmado. Salmo 90, uno de los últimos versículos del Salmo 90, dice:
y la obra de nuestras manos confirma. Sí, la obra de nuestras manos confirma, porque la obra que el Señor nos mandó a hacer tiene que ser confirmada por Dios, tiene que estar firme. Y eso es lo que hace con Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces, Saulo desconcertado, ¿cierto? Conmocionado con este impacto, porque fue un verdadero impacto, esta luz que cae del cielo como un rayo, ¿cierto? Y lo cega, lo deja ciego, ¿cierto? Él es impactado por esto. Y cuando una persona es impactado por algo, ¿cierto? Ocurre que no sabemos qué hacer, qué decir. Por esa razón es importante estar atento a ese llamado. Y dice la palabra del Señor, y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Pregunta el apóstol Pablo, en este caso Saulo, ¿cierto? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? No veía a nadie, porque le impactó esa luz, pero oyó la voz. Y dice, y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dar coces contra el aguijón. Una cos es una patada, es un golpe de pie. Eso es una cos. Y imagínese usted a alguien tratando de golpear con el pie la punta de una lanza, ¿cierto? Imagínese usted que alguien le ataca con una lanza y usted se defiende a lo que es patada, contra la lanza, o contra la espada, o contra un cuchillo, ¿cierto? Es duro, nadie haría eso, más en ese tiempo cuando no se usaban botas, ¿cierto?, que le cubriera toda la pierna prácticamente, sino que se usaban sandalias. Por eso Jesús le dice así, ¿cierto? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No se puede, es doloroso, es terrible. Y eso Saulo, posteriormente Pablo, lo vivió. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El verso 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a detenernos un poquito acá en la lectura de esto para abordar, ¿cierto?, quién era Saulo. Saulo era un varón, y lo dice acá en la Escritura, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 11, Hechos, capítulo 11, habla sobre el apóstol, aquí en el capítulo 11, verso 19 en adelante. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, ya había acontecido la muerte de Esteban. Aquí está citando la muerte de Esteban. ¿Quiénes fueron enviados? Bueno, ahí lo vamos a ver más adelante, quiénes realmente fueron enviados, ¿cierto?, a predicar la palabra del Señor. A los judíos, dice la Escritura. Amén. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Filipenses, me parece que está, ¿sí? Filipenses, capítulo 1. Capítulo 3, capítulo 3, vamos a leer del verso 1 en adelante, dice así,
Por lo demás, hermanos, dice, aquí está citando el apóstol Pablo, esta lectura, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Es decir, nosotros leyendo las Escrituras nos aseguramos de la verdad. Amén. La podemos ver, la misma lectura repetida en varios capítulos de varios libros y de varias cartas en este caso. Dice, porque nosotros, dice el apóstol Pablo, el verso 2 dice, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo, dice Pablo, tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Y aquí, en el verso 5 de Filipenses 3, empieza a narrar Pablo quién era. En eso quedamos nosotros. ¿Quién era Pablo? Saulo, en este caso, ¿cierto? Dice el verso 5, circuncidado al 8º día. Este era Saulo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Esto es muy importante que usted lo recuerde, porque este tema lo vamos a dividir en dos. Esta es la primera parte y la semana siguiente entregaremos la segunda parte, porque la segunda parte es el relato final y, ¿cierto? Y lo que nosotros podemos aprender de esto, que también nosotros somos parte de esto. Amén. Dice así el verso 5 dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Este era Saulo. En cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, él era intachable. Y claro, mirado desde el punto de vista religioso, lo era. Dice la palabra del Señor que él fue educado y enseñado a los pies de otro doctor de la ley muy renombrado en su época, ¿cierto? Gamaliel. Y él fue educado a los pies de este Gamaliel, un gran maestro. También lo habla y lo cita las Escrituras, amén, a este Gamaliel. Y Saulo fue educado a los pies de este varón. Aprendió la ley, al dedillo, o al revés y al derecho, como pudiéramos decir, ¿cierto? Aprendió la ley. Por lo tanto, él se regía según la ley, por eso que dice lo que estábamos leyendo, ¿cierto? Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, dice fariseo, ¿cierto? Y en su parte también dice, ¿cierto? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero se encuentra con Cristo, se encuentra con el autor de la vida, ¿cierto? Que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Un doctor de la ley, un hombre intachable, un hombre que era hebreo de hebreos, un hombre que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, ¿cierto? O sea, él era un doctor. Nadie podía saber más que él. Pero él dice esta frase, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Porque fue un impacto. Gloria a Dios cuando el Señor se manifiesta a aquellos que han de ser salvos. Por eso este mensaje es importante oírlo con fe. Porque hay muchos todavía que tienen que ser llamados. Muchos que Dios va a romper esquemas, ¿cierto? Y va a hacer cosas nuevas. Seguimos con la historia de Saulo, ¿cierto? Y dice el verso 7 de Hechos 9,
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Por qué? Porque el llamado no era para los demás, era para Saulo. Era para ese varón que era intachable, ¿cierto? Y que perseguía a los cristianos o a los del camino, ¿cierto? Entonces Saulo, dice, se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Un hombre que era autovalente y autosuficiente, de un minuto a otro tienen que llevarlo de la mano. Hoy día hay muchos autovalentes y muchos autosuficientes que no necesitan ayuda de nadie. Pero yo quiero decirle a aquellos hombres y a aquellas mujeres que piensan eso, que hay un Dios en los cielos, que está viendo todo lo que nosotros hacemos y que en cualquier momento pasamos de ser independientes a ser dependientes de las circunstancias, de las personas que nos rodean, como en el caso de Saulo, ¿cierto? Siendo lo que era, tuvo que hacerse asesorar por alguien para que lo guiara, porque quedó ciego. En realidad, espiritualmente ya estaba ciego hacía mucho tiempo. Por eso perseguía a Jesús o a los del camino. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo, dice el verso 9, 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces nosotros ya sabemos, ¿cierto?, quién era este Saulo. Ahora quiero que vaya conmigo, ¿cierto?, a lo que leíamos anteriormente en Hechos 11, Hechos capítulo 11, del verso 19 en adelante, ¿cierto? Dice, lo leímos hace poco momento atrás. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Aquí ya iba el Saulo, ya iba en la misión en que Dios le había encomendado. Amén. Y quiero que siga conmigo en la lectura porque es importante lo que vamos a leer a continuación. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, dice, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio de Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron, fíjese, a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Verso 23 de Hechos 11 dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era Bernabé, ¿cierto?, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso, fíjese, Bernabé fue a Tarso, este varón bueno y lleno del Espíritu Santo, para buscar a nada menos que a Saulo, para integrarlo, ¿cierto?, al grupo de los fieles que irían a predicar el Evangelio a toda criatura. Y va a buscar a Saulo, dice, y hallándole, le trajo a Antioquía. Ahí comienza el ministerio, ¿cierto?, de Saulo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos, dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Se da cuenta? Ahí ya no eran más los del camino, sino que se les llamó cristianos. Bueno, yo pienso, ¿cierto?, es mi percepción, yo, antes que todo, soy cristiano.
Porque el cristiano sigue a Cristo. El cristiano ya no es como Saulo, el perseguidor. Ya no es el perseguidor, sino el seguidor. Porque Pablo perseguía a Jesús y por ende a los del camino. Pero cuando se convirtió al Señor, pasó de ser, ¿cierto?, perseguidor a perseguido. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos enseña, Cristo nos enseña, que la iglesia perseguida tiene un gran galardón. Porque dice Jesús, bienaventurados cuando por mi nombre os persigan. Esa es la iglesia bienaventurada, los que son perseguidos por causa de Cristo. Gloria a Dios. Y quisiera ahora ir con ustedes también a este mismo libro de los Hechos, en el capítulo 13, versos 6 en adelante, Hechos 13, versos 6 en adelante, dice así en el nombre del Señor. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, fíjese, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Por eso que yo hablo más de Saulo que de Pablo, porque estamos en la primera parte, ¿cierto? Verso 8 dice, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando, fíjese, ¿qué hacía Elimas el mago? Procurando apartar de la fe al procónsul, ¿cierto? Entonces Saulo, aquí se manifiesta Saulo en toda su plenitud, con todo lo que tenía, pero ahora en las manos de Cristo. ¡Qué maravilloso! Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, ahora ya cambia de nombre, amén. Ya no es más Saulo, sino que ahora es Pablo. Cuando abre su boca, ¿cierto? Y lleno del Espíritu Santo, Pablo, fijando los ojos en él, ¿cierto? Dijo, oh lleno de todo engaño. Ya Saulo, que ahora es Pablo, ¿cierto?, entendió que los que no enseñan la verdad, enseñan la mentira y el engaño. Por eso Pablo ahora le dice, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Aleluya. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso es cuando Cristo cambia al hombre! No tan solo físicamente, sino entero, todo su ser. Ya no piensa lo mismo, ya no habla lo mismo, ya no dice lo mismo, ¿cierto? Sino ahora está en las manos del Señor. Por eso, lleno del Espíritu Santo, ahora reconoce que este mago, Elimas, ¿cierto?, estaba engañando y torciéndole el camino a los que querían entrar y no los dejaba entrar. Por eso se manifiesta ahora Pablo. El verso 11 de Hechos 13 dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor contra ti. ¿Y serás qué cosa? Le dice Pablo, y serás ciego. ¡Qué maravilloso! ¡Qué lección más bien aprendida de Saulo, ahora Pablo, ¿cierto?, que lo manda ahí mismo de donde él llegó, a ese límite, a quedar ciego. Por eso le dice, ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Él estuvo 3 días sin comer, sin beber. ¿Qué cree usted que estaba haciendo ahí? Meditando, orando, clamando, gimiendo, pidiendo perdón por
todo lo que había hecho Saulo, ¿cierto? Y dice, e inmediatamente, acuérdese que estaba lleno del Espíritu Santo, amén, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, sobre este mago. Y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. ¿Se acuerda? Cuando Saulo cayó al suelo y se paró, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Dice, no viendo nada, tuvieron que tomarlo de la mano y llevarlo y meterlo en Damasco. Verso 12, último, dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó y maravillado de la doctrina del Señor, porque esto no es religión, es doctrina. Continuamos la próxima semana, Dios mediante, en este mismo canal. Dios les bendiga. Dios eterno, gracias por este tiempo. Prepáranos, Señor, para la conclusión de este tema, porque sé que va a tocar a muchas personas. Y muchos, Señor, se les van a caer las escamas de los ojos para ver claramente y conocer a Cristo el Señor. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios de paz le bendiga.